Verla, Liliana, un saludo a la gente que está en estudio y un placer de compartir un rato de esta mañana con usted. De esta mañana. Bueno, ¿es una cuestión de Estado? ¿Y cuáles son los límites de una cuestión de Estado que un Estado amigo como Venezuela nacionalice empresas transnacionales? Bueno, en ese tema de política exterior lo maneja la presidenta. Obviamente. Es decir, así que yo, con todo respeto, me remito a las expresiones de ella. Es decir, yo se imagina que no soy, en este momento, soy un ciudadano. Obviamente. Soy candidato, por supuesto, pero eso evidentemente no me habilita a hablar sobre temas que realmente están en manos de la presidenta como conductora natural por la constitución de la política exterior, y como son temas de Estado muy serios, es decir, lo mejor es remitirse además que comparto plenamente lo que dijo, pero es la voz oficial de Argentina. Entonces, el rol del Estado en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál va a ser? ¿Y cuál tendría que ser? La provincia y en el país, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre digo que no puede realizarse un municipio si no se realiza la provincia, y si no se realiza la provincia, si no se realiza el Estado nacional, si no se realiza la Argentina, en este caso en general. Nosotros toda la vida hemos creído en un Estado articulador entre lo público y lo privado, un Estado presencial que tiende a promover la actividad privada con muchísima fuerza, pero que tiende a equilibrar también las pocas posibilidades a veces que tienen los pequeños, los medianos empresarios, inclusive empresarios importantes, empresas importantes, con el mercado. El mercado es muy fuerte. Deja que a partir de 1990, con el Consenso de Washington, en el mundo se creó una estructura, una pirámide, una burbuja financiera que fue globalizada, que generó una desaparición total y absoluta del Estado. Acá en la Argentina, en los años 90, cuando yo hablaba de esta forma, ¿no? Un Estado que articule lo público con lo privado, nos trataban de nostálgicos. Bueno, entre tantas cosas, se escuchaban las voces de las escuelas económicas financiadas por los propios capitales internacionales que se mueven y se movían en el marco del mundo. La Argentina la habían transformado en un país de servicio, habían rematado el patrimonio nacional, lo remataron, ¿no? Lo remataron, esa es la expresión correcta, lo remataron, dejaron millones de argentinos en la calle con ese famoso retiro voluntario. No sé si sabe si recuerdan, habían hecho creer que con ese retiro voluntario iban a poder tener su empresita, su taxi. Y hubo un montón de kioscos que después arrasaron con Claro, o sea, bueno. ¿El saqueo? Fue un saqueo, un golpe cultural tremendamente fuerte. Muchísima gente que quedó al borde de la jubilación y no se pudo jubilar, que después fue reparado por este proceso que estamos llevando adelante. Cerca de 1.800.000 personas que fueron dejadas en la calle en los años 90 fueron jubiladas ahora, gracias a Dios tienen un sustento. Son parte activa de la economía, vuelven a ser sujetos de atención por parte del Estado. Esto es tremendamente importante. Yo no digo que a mí me encanta la economía privada, que funcione, que crezca, pero hay cuestiones sustanciales. La presidenta, yo creo que la medida más importante que tomó en 2003, hablando de este tema del Estado, aparte de la recuperación del correo, aparte de la recuperación del espacio radioeléctrico, que lo manejaban 4 amigos de un expresidente que no lo quiero nombrar, aparte de la recuperación de aguas argentinas. Yo estaba ayer recorriendo Loma de Zamora y se veía cloacas que se estaban haciendo, claro, uno dice a 20 kilómetros de la capital federal. Acá en la capital federal todos los servicios básicos están satisfechos. Y allí en Lanús hay un 33% de la población tiene cloaca en Lanús. Y en Loma de Zamora un número parecido. Esas cloacas con la empresa Aguas Argentinas, que eran capital franceses y españoles, se iban a hacer en el año 2020. Se están haciendo ahora en el 2009. Aerolíneas Argentinas. Es decir, Aerolíneas Argentinas, no es que el Estado haya ido a estatizar Aerolíneas Argentinas, tuvo que hacerse cargo de algo que se caía. Y escúcheme, y dicen, pierde tanto Aerolíneas Argentinas, pierde mucho menos de lo que dicen, y se va recuperando plenamente. Pero más importante que la rentabilidad es la conectividad en un país. Eso es lo mismo que los ferrocarriles. Es una cuestión comunicacional. Comunica con los ferrocarriles y comunica con una red. Hay pueblos que desaparecieron y están completamente muertos por eso. Eso es tremendo, tremendo. Y yo le digo que el
gobierno está abordando el tema de los ferrocarriles. Claro, lo que pasa es que lo desarmaron. Totalmente. Hay que hacer una inversión. Para electrificar, como hacer el Roca, nomás creo que son 1.100 millones de dólares. Para que usted tenga una idea, lo que hay que hacerlo, ¿eh? Sí. Todos los países avanzados del mundo están conectados con el ferrocarril, que como usted bien dice, no es la rentabilidad, sino es el rol articulador que tiene. Es la racionalidad, además descomprime las rutas. Obviamente. Ahora, cuando yo le preguntaba, por ejemplo, si era una cuestión de Estado y hasta dónde el Estado aquello, porque estoy pensando, como habrá pensado usted, en Lanús, en Lomas, estas cosas de derecho humano básico, tener agua potable, es un derecho humano elemental, el techo digno, el artículo 14 de la Constitución, para que nos vamos a ir más allá. Entonces yo le preguntaba hoy a los oyentes si les parecía esto tan importante, ¿no es cierto? Porque estaba en la tapa de todos los diarios, como si estuviéramos en guerra con Venezuela, una cosa desproporcionada, una cosa absurda. A quien le falta la cloaca, a quien le falta el agua potable, usted está caminando toda la provincia de Buenos Aires, ¿qué detecta? ¿Qué le pide la gente? ¿Esto? ¿Qué pasa luego con Chávez? ¿Qué pasa con Chávez? ¿Qué pasa con Lula o demás? ¿O pide cosas más concretas? La gente pide cosas concretas, pero aparte yo creo que la gente está demandando su vida. Mire, es una experiencia. Yo vengo de una provincia muy chica. Sí. Me tocó ser 4 años intendente y 12 gobernador. Somos una provincia con muy poca pobreza, 0,2. Es decir, la estructura social en su gran componente es clase media, ¿no es cierto? Un poquito de media alta, pero clase media. Allí, gracias a Dios, logramos hacer prácticamente todos los servicios básicos satisfechos, buen nivel de ingresos, somos muy pocos, obviamente. La experiencia que me ha tocado vivir a mí en 2002 a la fecha recorriendo la provincia de Buenos Aires, me ha generado una transformación, porque esto es otra cosa. Cuando uno está caminando, más allá de la campaña y todo, ¿no? Pues yo lo hice todo con autoridad moral, porque lo hice cuando me tocó ser presidente. Yo me he encontrado con cosas de marginalidad, de exclusión, que en mi vida pensé que podían existir en la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica de la Argentina. La provincia fue perjudicada con la coparticipación por esos acuerdos políticos allá en 1987-88, y aún hoy. Todos los que vivimos en el sur sufrimos una depresión cuando pasamos el puente Pueyrredón, espantosa, porque era realmente el Truman Show en algún momento. Era el momento ideal, era el barrio ideal, vivir en Bernal, vivir en Quilmes y demás. Era realmente una infancia y una adolescencia maravillosa. Sin duda, yo estudié en La Plata, milité en política en aquellos tiempos, estuve en los barrios en aquellos tiempos, era otra Argentina. A mí ayer, como ayer, hay gente que me hace entrar a casas extremadamente pobres. Y me dicen, no son todos aplausos, es decir, pero hablamos con un diálogo de una sinceridad con la gente, es decir, ellos están contentos con todo lo que se hizo, pero falta muchísimo más por hacer. Y me dicen, mire cómo está viviendo esta ancianita, mire lo que nos pasa, mire lo que nos llegó acá, veámoslo, vamos, lo miramos, lo vemos. Esa comunicación es de un aprendizaje. Y eso se puede modificar. Claro que se puede modificar. Pero se puede modificar porque tiene que haber, ¿sabes lo que pasa? En los pueblos más chicos hay mucho más control social. Claro. Entonces acá, en una provincia tan grande, donde en el conurbano viven el 70% de la provincia de Buenos Aires vive en el conurbano, con el golpe económico que fue en 2001, con la cantidad de pobres que generó la crisis en 2001 y demás, la marginalidad, la exclusión social que generó, evidentemente ir a recuperar a todos esos hermanos y hermanas que tienen una situación límite, es una tarea de epopeya, ética, que va a llevar años, pero se puede hacer. Pero lo que pasa es que tienen que tener control social los intendentes, los gobernantes, nosotros, todos. ¿Se interpretó de verdad lo que fue dicho por la gente, por el pueblo en el 2001? Es decir, en el 2001 hubo un quiebre, antes estaba todo quieto. A partir del 2001, nada está quieto. Se mueve más, se mueve menos, el movimiento asambleario, lo que es de base, se empezó a mover desde el 2001 y no paró. Es decir, con menos gente, más o menos gente, pero quedó articulado. Ahí hay una red social. Es decir, la clase, la autodenominada clase política, ¿piensa usted que interpretó bien o le dio una adecuada lectura a este mensaje a veces silencioso del pueblo? Y algunos sí, otros no. Esta es la realidad. Es decir, ¿qué es lo que sucedió en la Argentina? En la Argentina los argentinos miren las cosas que llegamos a creer, que el 1 a 1 era posible. El endeudamiento de la Argentina llegó a 153.000 millones de dólares
un 140% de la relación deuda-producto. Hoy gracias a Dios estamos en 48%, hemos mejorado muchísimo por todas las tareas que llevaron adelante, que no podemos relatar. Pero llegamos a querer eso, entonces se habían terminado las ideas, estaba prohibido pensar, había que ser solamente pragmático. Yo digo que ser práctico sin ideas no sirve, tener ideas sin no tener practicidad tampoco sirve, pero no puedo pensar que se pueda construir una sociedad sin ideas, sin ideología, me parece absurdo, ¿no es cierto? Es decir, matar el pensamiento va contra la propia actitud evolutiva que tenemos los seres humanos, es un absurdo. ¿Qué nos llegó en 2001? Es decir, hubo mucha esperanza en 1999 cuando se dio la alianza, muchísima esperanza. La alianza lamentablemente ratificó el proceso económico neoliberal de los 90. Y yo digo, la maldición del Malinche, ¿no? Es decir, débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Esto fue lo que se hizo acá en la Argentina. Cuando los números no cerraban, descontémosle 13 puntos a los jubilados, descontémosle a las provincias, saquémosles a las universidades. Bueno, es decir que siempre para cerrar los números en la escala golpeemos a aquellos que menos defensas tienen. Sobra gente, el gasto público, la obra es gasto público improductivo, la gente tiene que decir, está lleno de vagos el Estado, toda una tarea de desprecio que nos llegábamos a despreciar nosotros mismos los argentinos. Esta gente son los que hablan y son las máquinas de impedir. Por eso yo siempre digo, permanentemente, tengamos la fotografía del 2001, no para asustar a nadie. Dios quiera que nunca más, yo no quiero ver más a una ancianita golpeando un banco para que le devuelvan los ahorros de toda su vida, que le dejó la pensión del marido fallecido, o aquel que tenía la indemnización de un trabajo y le quedó el dinero dentro del banco. Es decir, nunca más quiero ver esas imágenes, porque nos causaron a todos en Argentina una congoja bárbara. Pero eso también ha traído un estado de conciencia que no lo podemos perder. Por eso digo que la palabra memoria en todos los aspectos es fundamental. Claro que hay muchas cosas que hacer, claro que hay muchos errores que corregir, claro que seguramente... ¿Qué errores corregiría ahora? ¿Qué errores puede reconocer y corregir ahora? Yo estoy en una etapa de análisis, es decir, usted sabe que cuando uno... mucho lo está corrigiendo Cristina, para decirlo. Esta es la realidad. A Cristina le toca un gobierno en una etapa mucho más difícil que la que tocó a mí, por tres cosas fundamentales. Yo tuve la suerte de un vicepresidente que me acompañó, eso es muy importante. Eso es muy importante que los argentinos lo tengan en cuenta. Que a uno lo acompañe la persona que está atrás es muy importante. Después, a mí me tocó sacar el país del infierno, pero así, sin determinar en las cosas que hay que hacer ahora, que es mejorar la calidad institucional, la calidad del trabajo. Esta es otra etapa, la distribución del ingreso. Es decir, nosotros salimos del infierno, pero ahora empieza a ser la sintonía fina, la política fina, donde un modelo tiene que profundizarse para consolidarse en el concepto filosófico que tiene. Y bueno, la presidenta es una mujer muy decidida, dispuesta a llevarlo adelante, y entonces cada vez que mueve toca intereses. Cuando toca intereses, esos intereses no retroceden. Este momento que es tan terrible, en una crisis fenomenal en el mundo, que nadie sabe cómo puede seguir, nadie lo sabe, de eso no hay registro histórico, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, no saber... En otro mundo. Exacto, era otra historia. Este es un punto cero que puede tener una potencia de transformación y de modificación y de cambio paradigmático formidable. Y al mismo tiempo que es muy difícil, es maravilloso como potencia para un cambio muchísimo más profundo. Cuando usted se refiere al 2001, conecta con aquello que había dicho hace algunos días, que cuidado porque esto puede regresar. ¿Usted se está refiriendo a esto después del 28 de junio? Claro que puede regresar. Si usted no recuerda lo que pasó y vuelve en las políticas neoliberales de los años 90, volvemos a lo mismo, es decir, si volvemos a una política donde desaparece la función articuladora del Estado entre lo público y lo privado, donde volvemos con un concepto que se cayó en el mundo ahora, es decir, evidentemente se vuelve, si volvemos a administrar mal, si no cuidamos nuestros ingresos, si no protegemos a quien tenemos que proteger, si no cuidamos, si los fondos de los jubilados, si usted viera ¿a dónde fueron destinados la inversión de los fondos de los jubilados? Agarra este micrófono y lo rompe. ¿A dónde? Usted que tiene... usted y yo, todos los argentinos, porque son fondos de todos los argentinos, que no se estatizaron esos fondos. Lo que se ha hecho es cambiar la administración, nada más. Los fondos son de los argentinos.
Somos dueños de la inmobiliaria El Delta, 30%. Somos dueños de bancos que nos cobran altas tasas de interés y que tanto cuesta bajarlas. Somos dueños, entonces, el día que la presidenta dijo, yo quiero poner un director en cada empresa que la ANSES, es decir, que los argentinos son dueños de una parte de esas empresas, dijeron, el Estado Nacional quiere intervenir en la parte privada. No, queremos cuidar los fondos que están invertidos en la parte privada, porque entre cuatro oídos, claro, estaba entre ellos la plata. Esa plata, ¿sabe dónde va ahora? Va a todos los argentinos, a obras de infraestructura, a los créditos hipotecarios que van a salir ahora, con muy buena tasa, que ya salieron, perdón, van, es decir, y administrados correctamente, como corresponde, pero llegan a millones de argentinos. Ya no son 4 grandes, 5 bancos y 4 pícaros los que manejan los fondos argentinos. ¿Sí en algún momento se confundió, porque anda dando vuelta por ahí algún video en el que usted aludía a un expresidente que yo tampoco voy a nombrar, como un buen presidente? ¿En algún momento usted creyó que esa transformación era una transformación interesante? Yo en el año 1989 conocí el presidente, ¿no? Sí, evidentemente que lo voté a ese presidente, como tanto. Bueno, yo tuve la suerte que no. La verdad es que nosotros teníamos esperanza, es decir, yo he militado toda la vida en el peronismo, teníamos muchas esperanzas. Bueno, usted recuerde las cosas que decía este señor. Y tratamos de ayudarlo. Yo era gobernador, tratamos de ayudarlo, pero después fuimos absolutamente marginados, no solo en mi caso, sino en muchos casos más, y empezaron a haber diferencias profundas, porque nosotros, en las cosas que votamos en el 89, son las cosas que seguimos creyendo hoy, y las que yo creía en los años 70. Yo me incorporé a la política viendo que el país se podía cambiar. Es que el discurso era la revolución productiva. Imagina, para mí, ya venía muy mal con las leyes de obediencia de vida y punto final, que se hicieron en el gobierno, que yo no encuentro ninguna justificación histórica. Ninguna justificación histórica. Me dijeron que era para mantener el Estado. Es decir, yo no creo que se pueda mantener un Estado democrático en base a la impunidad, o negociando la impunidad. Al contrario. ¿No es cierto? Se debilita. Y después con el indulto, bueno, ya fue... El 29 de diciembre del 90... Sí. Ya está. Ahí estaba todo claro. Ahí estaba todo absolutamente claro. Entonces nadie pensaba, es decir, que quien inclusive le había tocado sufrir la persecución y la represión como fue el expresidente, actuar de esta manera, sabiendo que en la Argentina el genocidio que nos había tocado vivir en la Argentina, por dar un ejemplo. Después vino el genocidio económico. Después vino, es decir, había que entender el país que venía, entonces según el mundo que venía, y los que no entendían ese mundo hasta se quedaban afuera, es decir, eran nostálgicos, no sabían de lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Nos decían que vinimos a tratar de equilibrar, a potenciar, reconstruir esa clase trabajadora, devolverle la movilidad social ascendente a la sociedad argentina y a la clase media argentina, a recuperar las universidades, a recuperar nuestros científicos, nuestros intelectuales, nuestros artistas. Y nosotros nos encontramos con un ministro de Economía que le decía a una científica muy importante de la Argentina que se vaya a poner un delantal y que vaya a cocinar, no que sea un desprecio cocinar, es bárbaro. A lavar los platos. A lavar los platos, pero también, digamos... Eso es una versión machista. Sí, no, exactamente, pero claro, aparte de una versión machista muy fuerte, era el concepto de un ministro de Economía moderno. Fíjense, usted cómo se ha ido recuperando el CONICET, lo importante que para un país tener las neuronas, un cerebro neuronal científico, investigando y construyendo. No hay posibilidad de construir un nuevo destino si no tenemos investigadores, ¿no? Por eso yo le preguntaba, cuando yo llegué al gobierno, ¿cuánto era la edad promedio del CONICET? ¿Cuánto? 50 años. Y los mismos integrantes del CONICET, tipo, chicas fabulosas, ¿no? Decían, no, tenemos que tener pibes de 20 y pico de años, y con el material humano que empezamos conjunto a Filmus allí, y ahora Cristina lo está profundizando, a incorporar becarios, otros que volvieron. Bueno, se empezó una etapa de reversión de esa historia, pero todo eso nos hizo mucho daño, nos hizo perder mucho tiempo. Cuando usted pierde cerebro, pierde calidad, pierde visiones. Eso es lo mismo que perder proteínas, ahí está perdiendo también el cerebro, aunque esto pueda llegar a ser condenatorio, ¿no? Porque a veces recuperar del silencio, recuperar de aquello una cultura y una historia cultural es muy importante. Usted aludía a esa falta de memoria al principio, ¿no es cierto? Y recuerdo, y pienso, que las creencias construyen realidad.
decir, haber creído la irracionalidad de que un dólar valía 1 peso era una locura, sobre todo porque ya habíamos pasado por la 1050, la plata dulce, es decir, esa película la habíamos visto. Entonces, el pueblo ha evolucionado, me da la impresión, en cuanto a conciencia de todo esto. Bueno, exacto. Y eso le pregunto, ¿usted cree que la clase política evolucionó al mismo ritmo que el Yo creo pueblo? que en la Argentina se está produciendo un realineamiento político muy fuerte. En la Argentina, con el tiempo, se van a dar muchas variables que están dando en otras partes del mundo. Va a haber una centro-izquierda fuerte, donde va a haber un justicialismo que debe ser su columna vertebral, nunca más debe estar como en la década del 90, el lado que fue contra su propia historia. Es decir, lo usaron para representar intereses que evidentemente no tienen nada que ver con su nacimiento, su historia, sus conceptos. Y se está empezando a ver las derechas, esta es la realidad. Y en la derecha neoliberal en la Argentina son los empresarios exitosos de la década del 90. Yo no quiero hacer nombre propio, pero que usted mira las caras de los candidatos que tienen, son aquellos que disfrutaban que iban a ser ministros de este señor, que esto y demás. Yo no los critico, ni le hago macartismo ideológico. Lo que digo es que se asuman lo que son. No tiene nada que ver con la historia del peronismo, con lo que construimos nosotros, ni mucho menos. Ellos son la expresión de la derecha privatizadora, del modelo de concentración económica, que todo debe estar salvo la justicia, la salud y la educación, una parte de la educación también la quieren privatizar. Sí, también hay que acotadita también. en el fondo también, digamos, las escuelas públicas solamente para los pobres, digamos, ese concepto despectivo y descalificador que tiene. Y está otro sector, que con todo respeto, bien no saben para dónde van, que yo digo que son una especie antigua de socialdemocracia que está ahí dando vueltas, que parecía que podían cambiar la Argentina en el 83, muchos creímos que así podía ser, después no lo pudieron hacer, que venían a cambiar en el 99 y después tuvieron miedo, bueno, todo ese éxito, y después se generaba el 2001. Es decir, la Argentina se va a ir articulando políticamente. Y no tenga ninguna duda que va a haber una expresión de derecha y que va a haber sectores retardatarios de la sociedad. Por eso es muy importante que los trabajadores, la gente, los intelectuales tomen conciencia. ¿Esa es la real oposición? Porque donde uno se constituye también con el que se opone, los dos se van sosteniendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la real oposición? ¿Dónde está la oposición? La real oposición son el eje del mal. Bueno, son los intereses que hoy nosotros lo vivimos en los conflictos que hubo el año pasado y demás, que tiene cierta prensa en la Argentina, fuerte, es decir, que actúa mediáticamente con mucha fuerza, que está muy relacionada con estos sectores económicos fuertes que existen en la Argentina, que quieren hacer un modelo adecuado a sus necesidades y no quieren, porque yo soy un fervoroso defensor de la libertad de expresión, pero lo que digo es, a mi juicio, ¿no?, que la prensa debe hablar y debe haber 100.000 medios, que digan lo que quieran decir, que hagan los análisis que quieran. Lo que tienen que darse cuenta, nada más ciertos sectores que acumulan poder económico y tienen poder mediático, que ellos tienen que ayudar a convivir en la libertad de expresión, y me parece bárbaro, pero no pueden decidir por los gobiernos, y ellos quieren que los gobiernos sean empleados de ellos. Si no te saco tal tapa, te digo tal cosa, te hago tal otra, es decir, entonces bueno, ahí... Pero para eso necesitamos un marco regulatorio, necesitamos tener una ley. Por supuesto, tengo que tener una ley moderna, que no debe ser de un gobierno, la presidenta lo dice con toda claridad, tiene que ser de todos los argentinos. Bueno, usted, una profesional de la materia lo sabe, debe expresar al Estado argentino, al pueblo argentino, y debe ser discutida a fondo para que podamos hacer una ley moderna, adecuada al nivel tecnológico que hay, pero que evidentemente sintetice la pluralidad que tiene la Argentina, gracias a Dios. Porque además lo que se acerca es un negocio fenomenal. El IPTI es un gran negocio y hay muchísimo dinero en el medio. Aparte, es decir, aparte de eso, son dos cosas que también son muy importantes y van absolutamente dinero y poder. Dinero y poder. Dinero y poder. Entonces, es muy importante todo el marco regulatorio, pero es muy importante también que se den cuenta que me parece bárbaro la capacidad de crítica, de análisis. Así uno concuerda o no estoy de acuerdo. Sí, es muy difícil que dos seres humanos nos pongamos todos de acuerdo. Es decir, es bastante más estimulante el disenso. Porque siempre hay, pero a mí me pasa con la propia presidenta. Es decir, ella me ha acompañado toda la vida y ahora la acompaño yo a ella y lo hago en mejor grado. Y a veces lo vemos igual y a veces lo vemos distinto. Y está bien. Es decir, porque eso, la verdad relativa suya, la mía y demás, se sintetiza una verdad superadora que nos contiene. Pero cuando uno se cree dueño de la verdad absoluta, ahí vienen los problemas.
Y yo creo que es muy importante que cierta prensa argentina entienda que el pueblo elige a los gobernantes para que gobiernen. Y ciertos intereses económicos que hay en la Argentina, que toda la vida existieron, y que siempre terminan, dicen que son nacionales, pero terminan haciendo políticas no nacionales, que entiendan que no se puede presionar a los gobiernos para que decidan a favor de sus intereses. Y los gobiernos deben gobernar para todos los argentinos. Y fundamentalmente deben defender a aquellos sectores que menos tienen, que debe profundizar una articulación, una clase media con movilidad ascendente, es muy importante, los sueños, las esperanzas, las ilusiones. Es decir, nosotros cuando éramos chicos, en mi caso, es decir, el viejo de uno que quería, que uno llegue a la universidad, es decir, siempre un escalón, si uno no tiene estímulo, no tiene sueños, no tiene ilusiones... si no hay proyecto, no hay vida, bueno, y eso son los chicos que... Eso es lo que hay que ir a rescatar abajo, Liliana. Yo, recorriendo estos barrios, estoy recorriendo y demás, y lo he hecho del presidente también, devolver la esperanza. Usted sabe, usted agarra la mano así, y esa persona empieza a recuperar la sonrisa, y es una intercomunicación, no necesito ni decir discursos, ni hablar, ni nada por el estilo, y comunicar, y ver que en la Argentina se puede revertir lo que nunca debió pasar, ¿no es cierto? Que tengamos hermanos y hermanas estudiantes. Usted, yo no sé por qué a mí, tratándome de poner en el lugar del otro, ¿no nos desgasta demasiado tener que referirse a la prensa y estar tan pendiente de la prensa? Digo, por ahí con una ley de comunicación audiovisual, esto ya se resolvería. No, es así. Yo he aprendido... bastante. Por eso yo trato, obviamente... ¿Pero quién se tiene aquí? La ley es fundamental. De la ley es fundamental. Pero aparte es como cuando dicen, ay, sí, uno se enoja, por ejemplo. Sí. Mire, quien conduzca el Estado, un Estado argentino en este caso, o el Estado provincial, municipal, en que sea, y tiene un millón de amigos, es un muy mal gobernante. Porque usted, sea para el lado que gobierne, defienda los intereses que defienda, es decir, pero cuando usted defiende intereses de los más contra los intereses de los más poderosos, le puedo asegurar que a mí me tocó asumir en una Argentina destruida. Yo siempre cuento que la plaza del 26 de mayo para mí fue la plaza más triste de la historia. Miles y miles de argentinos llorando con los brazos caídos. Siempre me quedó la frase de un abuelo, muy grande era ya, que decía, esta Argentina es al revés de la que yo viví, doctor, me decía. En vez de pensar que mi hijo va a estar mejor y mi nieto va a estar mejor que yo, ellos van a estar peor que yo. Se ha invertido la pirámide de aspiraciones. Me hizo reflexionar fuertemente, y eso era lo que estaba pasando en la Argentina el 26 de mayo. El default, voy a una reunión de españoles, con empresarios españoles. ¿Ustedes saben la plata que ganaron las empresas que privatizaron acá en la Argentina? Sacaban uno a uno, se llevaban, transferían ganancias, un peso, un dólar para afuera. Ante la crisis argentina, se sentía, no, han perjudicado nuestras inversiones y todo lo demás. Le digo, pero señores, con la rentabilidad que ustedes han tenido. Ahora, ¿la revisión de todos esos contratos se terminó o se sigue haciendo? Estamos teniendo un muy buen resultado en el CIADI hasta ahora. Fuimos todos a la discusión internacional y la revisión se terminó, sí. Nosotros, gracias a Dios, pudimos ir restituyendo los derechos de los argentinos. Pero el daño fue hecho. Las transferencias fueron hechas, pero cuando tuvieron que apoyar a la Argentina en 2001, no estuvieron. Ganaron muchísima plata y desaparecieron en el momento que tenían que desaparecer. Por eso algunos dicen que, con mucha certeza, ¿no?, van a ir preparando el camino de la crisis. Es un análisis entendible, ¿no? Como para tener en cuenta. Usted tiene hijos jóvenes y una hija adolescente, ¿no es cierto? Es decir, así que tengan o no tengan plata para el futuro, es el futuro de todos los chicos, todos. ¿Hay o no hay ese proyecto? Es decir, los que están más desamparados en nuestro país, en todo el mundo neoliberal, con lo que quedó de los restos del mundo neoliberal, son precisamente los jóvenes. Mire, yo puedo ser el ejemplo típico de los argentinos. Mi pibe más grande, 32 años, nace días antes de que yo vuelvo a quedar preso nuevamente, salí y entraba, bueno, así que le tocó vivir a nosotros toda la historia dramática, ¿no?, de los años 70, es decir, que
Entonces es un producto típico de esa época. Y mi nena más chica es un producto de esta generación, de la computadora, también con inclinaciones, obviamente, por el marco que la rodea, pero son dos mundos diferentes, sí. Son configuraciones mentales y dos maneras de pensar que son diferentes. El tema lo tenemos nosotros, los adultos. Claro. ¿Qué hacemos con esta configuración? Y si nosotros seguimos pensando el mundo, a ver si usted coincide, de la misma manera que lo veníamos pensando, o tenemos que cambiar ya de configuración mental, porque así ya no nos sirve. Esto ha juntado más anomalías que las que venía juntando. No tenga duda, es decir, ¿sabe lo que pasa? Que la evolución es permanente. Uno tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que prepararse, tiene que actualizarse, tiene que tener espíritu crítico en forma permanente. Y además tiene que darse cuenta, la clase política argentina tiene que darse cuenta, a mí me tocó vivirlo desde joven esto, y no quiero repetir los errores de aquellos que eran generaciones anteriores a las nuestras. Es que cada uno vive un momento de la historia y un tiempo de la historia. Nosotros tenemos que ser el puente de plata para que aparezcan esas nuevas generaciones argentinas que tanta potencialidad intelectual, que vienen con muchos menos marcas que nosotros, con muchos menos dolores, que vienen ya conformados y estructurados para la construcción definitiva de esta Argentina, que siempre va evolucionando, siempre se va cambiando, nunca termina el cambio. Es decir, cuando una sociedad se estanca, viene la crisis en forma inmediata. Los que creen que hay un modelo definido, matemático y geométrico, no existe. Sí, en la física se da en la muerte, cuando queda todo quietito. Bueno, exactamente. Pero el mundo es de una evolución permanente. Yo creo que, evidentemente, hay que pensar este mundo de ahora. Fíjese lo que pasó en Estados Unidos. Hay gente viviendo en carpas. Hay un presidente negro. Extraordinario, me gusta. Muchas cosas que dijo a mí Barack Obama me gustan. Si escuchar hablar a la primera potencia del mundo un presidente del rol del Estado, que se debe ser articulado entre lo público y lo privado, decir que se va a terminar Guantánamo, empezar a hablar de derechos humanos, empezar a entender o a tener otra mirada a América Latina. Claro, uno quisiera más siempre, pero es un paso adelante. A mí me tocó estar con un presidente que, pero siempre le digo a la presidenta que ella ha tenido la suerte ahora de tener un presidente con el cual va a poder conversar y no va a tener que tener un presidente enfrente que le venga a imponer como nos quería imponer a nosotros el anterior. Ahora, en esta crisis internacional, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como la Unión Europea, por ejemplo, que podría haber comprado los 14 bancos más importantes, seguir inyectándole dinero a ese sector? ¿O el dinero tiene que ser repartido al otro sector? Yo creo que, alguna vez. Bueno, el tema, yo creo que Estados Unidos va a salir antes de la crisis que la Unión Europea. ¿Sí? Y esto es importante. Si bien no son nuestros primeros socios comerciales, Estados Unidos es el 25 o el 30% del Producto Bruto Interno del mundo, entonces la movilidad de Estados Unidos, no tenga duda, que va a traer un movimiento ascendente de la economía. La Unión Europea tiene esquemas muy rígidos. Al tener un solo banco, el Banco Nacional Europeo, salvo Inglaterra, que se sigue manejando con la libra, tiene un manejo mucho más porque si bien son socialdemócratas, la mayoría de los partidos son de la socialdemocracia, salvo Alemania y ahora Francia, o Italia, que ahora, bueno, en determinado momento así que hay una mezcla, ¿sí? Tiene un concepto y una filosofía bastante neoliberal de cómo manejan y hacen funcionar su sistema financiero. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? La Argentina está estable económicamente. La Argentina, con el esquema del ANSES, tiene un buen mercado de capital, está armado y que está funcionando. La Argentina ha pagado sus deudas en tiempo y forma. La Argentina tiene 46.600, 700 millones de reservas. La Argentina está haciendo inversión pública de 111.000 millones. La Argentina, el 96% de las pymes mantuvieron el nivel de empleo que había, que es fundamental mantener el empleo y la actividad que son hechos fundamentales. Nosotros, que no sabemos, como usted definió tan certeramente, cuál es la profundidad de esta crisis, y a quienes va a perjudicar definitivamente esta crisis, porque va a dejar muchísimos heridos, muertos, un tendal, sí, va a dejar un tendal. Lo que tenemos que estar muy preparados para poder tener el efecto succión cuando los grandes del mundo salgan de la situación que tienen. Por eso tenemos que ser muy preventivos en toda la tarea que hacemos, profundizar el modelo que estamos llevando adelante y estar atento a todos los movimientos internacionales con mucha tranquilidad, porque la Argentina está en condiciones de afrontar muy bien esta crisis. Obviamente los coletazos nos van a venir, pero
pero estamos manteniendo un superávit fiscal primario y un superávit comercial, y que el Estado da un excelente destino al superávit fiscal primario. El superávit comercial está en tiempos récord. El año que más creció de Argentina fue el año 2008, pero yo creo que quiero decir esto, el mantenimiento de todos estos sistemas económicos nos da un estado de solvencia realmente importante. Claro que han bajado las exportaciones porque el mundo se ha paralizado, pero el consumo interno es muy importante en la Argentina. Hay 5 millones más de personas que consumen y tienen otro poder adquisitivo, no el que merecen, obviamente, pero el aumento de los jubilados, el aumento del salario mínimo, el aumento de los sueldos, el mejoramiento fue evidente al tiempo de lo que era el 2001 en la Argentina. Claro que todavía está lejos. Claro. No, hay que llegar de mínima a la distribución del producto 50-50, como digo, 50-50. Eso es un estado equilibrado. Ahora, en un estado equilibrado, con un mercado interno y con algunas bases ya organizadas, ¿hay una decisión política interna, por ejemplo, como se dijo desde hace años, de reconocer la personería gremial de la CTA, por ejemplo, que es un sector organizado de base? Bueno, pero eso está siguiendo el trámite en el Ministerio de Trabajo. Yo creo que ahí, en este momento, es un tema de gobierno, ¿no es cierto? Yo puedo hablar mientras me tocó ser a mí presidente, es decir, yo no soy pesimista del tema. Es decir, son pequeñas cosas que hay que resolver. Está bien. Yo se lo pregunto porque además también se lo pregunto a los opositores, donde dicen somos gobierno o no somos gobierno. En el sistema que nosotros hemos elegido, el Parlamento, el Ejecutivo y el Judicial es gobierno. Obviamente. Los tres son gobiernos. Pertenezcan al partido que pertenecen. Son gobiernos y tienen responsabilidad. Excelente eso. Lo que yo digo, a mí en 4 años y medio nunca me votó una ley la oposición. Cuando yo digo tengamos cuidado, ¿usted se acuerda? Quería acordarse. En el año... Bueno, Alfonsín comienza el gobierno en el año 83, en las primeras elecciones en el 85. Había muchos argentinos esperanzados. Estaba este hecho fenomenal, que sí, yo rescato históricamente como muy importante, que fue muy importante, el juicio de las juntas, ¿no es cierto? Es algo que... En ese momento se estaba discutiendo la consolidación de la democracia, desde el punto de vista del funcionamiento institucional, que no vuelvan los golpes y demás. Evidentemente, la decisión del doctor Alfonsín de llevar adelante el juicio a las juntas generó un movimiento fuerte. Era otro momento histórico. ¿Cómo hizo la campaña del radicalismo en aquella fecha, en aquellos tiempos? Con un cartel que decía no le ates las manos a Alfonsín. Los mismos. Se pateó un parlamento y tenían razón lo que decían. Y la gente los apoyó. Es decir, tienen la posibilidad ante esta instancia de que no tenga una máquina de impedir enfrente. Cuando nosotros, salvando las distancias, ante esta crisis internacional, ante la situación que vive el mundo, ante demás, nosotros estamos diciendo, evitemos la máquina de impedir, porque si acá llega a haber un parlamento trabado, los que lo van a pagar son los argentinos. Entonces cuando uno lo dice, no, está creando miedo, no estamos creando miedo. Lo que hay que hablar es con la verdad. A veces los argentinos de impedir en la provincia de Buenos Aires, ¿qué puede ser? ¿De Narváez? No, en un congreso que impida al gobierno gobernar. Este es el tema, que impida tomar las medidas por tomar las medidas. Si usted estuviera en contra de la recuperación de los fondos, estuvieron en contra de las líneas argentinas, en contra de los fondos de la ANSES, todo, es decir, medidas aprobadas por el pueblo argentino necesarias. Fíjese usted que no se hubieran transferido los fondos, la administración de los fondos de la ANSES al Estado. ¿Dónde estaríamos que hubiera pasado y que hubiera sucedido? Por eso yo digo que es fundamental en esta etapa darle la posibilidad al gobierno que pueda seguir gobernando. No le aprueban presupuesto, no, es decir, no votan nada, pero no proponen nada. ¿Cuál es la máquina de impedir? Y bueno, usted lo nombraba, ¿quién nombró usted? A de Narváez, sí, ¿no? Bueno, de Narváez está hace 4 años diputado. Creo que desde el 2006 que no habla en la Cámara. Está hace 4 años y hace 4 años está haciendo propaganda por la seguridad, a ver si obtiene un voto más, pero no fue capaz de presentar un proyecto en la Cámara. Es una cara viviente de los proyectos del neoliberalismo en los 90. No tiene 2 ideas. Usted pregunta qué es lo que va a hacer con la Argentina. Con todo respeto para este señor, pues yo no tengo por qué agredirle ni descalificarle ni mucho menos. No, además lo que es que discutan ideas. Claro, cuando dice no, tenemos que... Es decir, quiere volver al modelo de los 90. Quiere volver a la desocupación, la ley... Porque es así. Es decir, a la concentración económica. Uno cuando es dueño de un medio, no puede ser candidato. No puede ser candidato. Hablan de ética, de moral. Es dueño de un medio... América, es dueño del colonista comercial,
y es candidato. Y después se quejan y dicen, no, le imponen un candidato y tratan de crear sombras y demás. Pero lo que yo digo es decir, la gente tiene que tener claro, es decir, quién es cada uno. Si a mí me conocen con mis aciertos, mis errores, mis mocasines, mis sacos cruzados, soy eso. Soy un producto típicamente de la clase media argentina, así pero uno muestra lo que tiene, muestra lo que es y demás. Y yo creo que evidentemente todos los argentinos tienen que tener en cuenta. Y yo no lo quiero descalificar ni agredir, pero cada uno representa los intereses que representa. Si yo hiciera una autocrítica profunda y diría, bueno, yo quiero ser parte de otro modelo, me quiero incorporar al justicialismo, quiero realmente levantarse. ¿Imagina usted si la Evita viera que este señor, entonces, bueno, imagínese un cuadro, así pues lindo a veces, qué sé yo. No, por favor. Una cosa pictórica. ¿Quién es entonces la real oposición? Porque yo noto, por ejemplo, muchísima gente que, llegado el caso, estaría mucho más cerca ideológicamente, puede ser una palabra que está denostada de aquella época, pero que me parece vital, estaría mucho más cerca ideológicamente de lo que usted dice, de lo que usted propone, y sin embargo no revista en las mismas filas en estos momentos. ¿Son oposición real o no? No, hay oposición, a ver si hay oposición y oposición. Nosotros tenemos muchos sectores, realmente hay muchos sectores que tienen muchos puntos de acuerdo con el gobierno y son opciones electorales diferentes. ¿Qué pasó acá? Esta es la reconstrucción de la credibilidad política. Nosotros estamos intentando crear un amplio espacio, un frente amplio, una concertación amplia, pero imagínense después lo que le pasó a la presidenta, con el vicepresidente. Nosotros lo hicimos en el sentido de garantizar la amplitud y la pluralidad. Entonces, que nos pasó a todos, entonces eso genera dificultades en la construcción de esquemas que sinteticen, pero tenemos, es decir, un fracaso no nos puede llevar a abandonar ese camino. Después hay intendentes, como el intendente Sabatella de Morón, es un muy buen intendente, un buen amigo, trabaja junto con la presidenta fuertemente, están llevando un plan de obras públicas, todo, es un muy buen intendente y demás, y bueno, tiene una conducción política diferente. Yo estoy seguro que en el tiempo, en algún día, todo eso va a confluir. Se puede sumar. La madurez, y bueno, nos faltará todavía madurez, nos faltará encontrar los caminos, pero en eso soy optimista. A mí me apasiona el tema, por supuesto, toda nuestra generación, nos quedaríamos discutiendo, incluso llegar al momento de la discusión fuerte. No voy a discutir, necesitamos aprender a convivir. Claro, y además discutir ideas, porque creo que es un momento muy potente, realmente para el mundo. Exacto. Es un momento terrible y potentísimo precisamente por lo terrible. Así que vamos a un aspecto de lo terrible como para dejarlo libre, agradecerle, por supuesto, a Mónica y a César. Yo fui socia, un saludo enorme. Yo también fui socia de Racing hasta los 18. Ay, Dios. Era otra cosa, incluso estuve en la inauguración de aquellas, de las 5 piletas esas maravillosas, y hasta me tiré de aquel trampolín, porque me gustaba mucho simplemente. Un fin de semana, ¿Qué hacemos? Tenemos un fin de semana muy difícil, porque juegan Gimnasia de la Plata con Racing. Los dos están con graves problemas con el descenso. Mi suegra fanática de Gimnasia, Cristina también en Gimnasia. Mis hijos y yo somos de Racing. Tenemos un problemita familiar en parte, familiar, así que no, se sufre. Yo sufro, se ríen. Me siento en un silloncito que tengo del partido y hace 2 años que vengo sufriendo muchísimo. Es la pasión. Lo sé, yo sé que puedo hablar con parte de mi familia. El día que ganó Racing y con entre eso puedo ver solamente el silencio y el enojo, el sufrimiento poderoso. Sí. Bueno, ¿la seguimos en otra oportunidad? Cuando quiera, Liliana, con todo gusto. Espero visitarla algún día allí en su lugar de trabajo, en Radio Plata. Un saludo a Mónica y a César, gracias. Un fuerte saludo a todos los integrantes de la radio, a los argentinos y argentinas. Y bueno, la verdad, no es un cumplido lo que le voy a decir, pero después de todos los avatares que le toca a cada uno, pase en la vida como le ha tocado a usted, es un honor poder retransmitir este con usted. Son esas cosas de la historia. Son esas cosas de nuestra historia y de nuestra generación. Muchísimas gracias, Néstor Kirchner.
Muchísimas gracias por esta nota, gracias a Radio del Plata, a Mónica de César nuevamente, seguimos, hasta la próxima. ¿Comprometido o no? Comprometido. Comprometido, y con cosas ya después muy concretas. Ya me está retando como... Bueno, yo también soy del 53. Ya estoy acostumbrado. Ya sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya vengo retroceso, así que no hay problema. Gracias, hasta la próxima.